1, 2, 3. Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, mi nombre es Adriana Ríos, me siento muy afortunada de estar aquí el día de hoy con unas invitadas bellísimas, con personas con las que coincidimos en las causas sociales, que tenemos causas en común. Me honra mucho que estén aquí, Elvira, Denise. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Resiliencia, tan dignamente dirigida por Fernando Avilés, que ha tenido a bien habilitar este espacio para tocar el día de hoy un tema muy importante. Y si bien es cierto, vamos a hablar de una herramienta indispensable para garantizar los derechos humanos de un grupo de población vulnerable, no por eso es menos importante. Al contrario, creo que la época que estamos viviendo, esta época de pandemia, Elvira, como lo habíamos comentado, pues es muy importante visibilizar esta manera de comunicarse también como una forma de incluir, esta forma de visibilizar las dificultades que este grupo de población, como lo es la comunidad de las personas con sordera, visibilizar las dificultades que tienen, las dificultades que enfrentan día a día, ¿no? Y a eso sumar las otras características por las que también pueden ser personas sujetas de discriminación, ya lo vamos a platicar. Y sobre todo, esta charla es también para recordarles a las personas que agradecemos que nos estén escuchando esta noche y recordarles también a las autoridades que tenemos una gran deuda, con esta población y que tenemos una gran deuda en el camino por recorrer hacia una sociedad muy incluyente. Me honra mucho presentar a Denise Lagunas, que esta noche amablemente nos ayudará nos va a estar apoyando, nos va a estar acompañando como traductora. Denise es licenciada en Educación Intérprete en CONALEP y en la universidad. En esta ocasión va a estar como intérprete de la Asociación Educativa Cultural y Recreativa para Sordos de Morelos, ACE. Y Elvira, quien nos va a estar aclarando nuestras dudas en esta noche, así que les pedimos a las personas que sean tan amables de externarnos sus dudas, sus comentarios, para que los vayamos compartiendo. Elvira es fundadora y directora general de la Asociación Educativa Cultural y Recreativa para Sordos de Morelos AC desde el 95. Inició sus actividades a favor de las personas sordas desde 1975 hasta la fecha. Tiene una certificación en competencia laboral para la prestación de servicios de interpretación de lengua señas mexicana al español y viceversa. Es intérprete oficial a nivel estatal y participa como intérprete a nivel nacional de eventos de presidencia y otras instituciones gubernamentales y privadas. Tiene un diplomado en Género, Educación para la Paz y Derechos Humanos del Centro Comunitario de Educación Alternativa en Desarrollo Humano AC y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una certificación seminario en enseñanza de lenguaje y lectura de niños sordos en El Salvador. Tiene una certificación como intérprete calificado de lengua de señas mexicanas de la Federación Nacional de Intérpretes de Lenguaje de Signos Mexicanos. Es además perito, intérprete de la Procuraduría General en el Estado de Morelos, intérprete en la aplicación de derechos humanos y auxilia a las personas sordas y sus familias. Es además mi amiga y es un excelente y bellísimo ser humano que desde su labor ha aportado mucho a este grupo de población. Elvira, bienvenida. Hoy es el Día Internacional del Lenguaje a Señas. Cuéntanos por qué la importancia de este día. Bueno, mira, primeramente vamos a especificar, se llama Lengua de Señas Mexicana. Esa es oficialmente a nivel nacional, a nivel internacional. En México es lengua de señas mexicana. Entonces, ahora es el Día Internacional. ¿Por qué? Pues con la intención de sensibilizar precisamente a las mismas sociedad, a las familias y a las autoridades de este derecho que tiene la comunidad de sordos a nivel mundial.
Entonces, la lengua de señas mexicana es el puente de comunicación entre los oyentes y los sordos. Y eso es pues muy valioso. En México, en el 2005, por decreto, se dio reconocimiento oficial a la lengua de señas mexicana como patrimonio lingüístico de la nación y, por supuesto, de la comunidad de sordos. Pero no quiere decir que hace tan poquito tiempo se luchó para que se diera ese reconocimiento. Esto tiene años y años y años, toda la vida, porque las personas sordas son una comunidad que ante esta imposibilidad de comunicarse oralmente, que es como la mayoría de las personas quisiera o antes quería cuando no se había reconocido aún, pues tuvieron, como cualquier ser humano, crear su propia lengua y tiene sus propias características y su estructura en la lengua de señas. Entonces, esto en el 2005 pues fue el logro de una lucha de la comunidad de sordos, de líderes sordos y de organizaciones civiles, pues como a la que me honro en representar. Entonces, pues sí es una labor muy importante y las personas que servimos de puente entre la comunidad sorda y los oyentes, somos intérpretes de lengua de señas, no traductores, porque el español es un segundo idioma para las personas sordas. Su lengua materna es la lengua de señas y ellos no estructuran su lengua de señas como el español, que es otro idioma. Entonces, la lengua de señas ya es un idioma, una lengua que tiene su propia estructura y sus propias características. El INEGI en el 2013 envió un reporte y decía que la lengua de señas mexicana, como bien lo planteabas, era, que en el mundo había más de 300 lenguas nacionales y regionales. Esto que tú me dices, que haces la especificación de que es lenguaje de señas mexicana. Entonces, decía el INEGI, en el 2013, que la discapacidad auditiva, que le llaman hipocausia, si lo dije correctamente, es hipoacusia. Hipoacusia, ok, hipoacusia es la tercera discapacidad con mayor incidencia en México. Y hablaban de que al 2018, en los reportes del INEGI, ellos tenían contabilizados al menos 7.877.805 personas. Pero también algo que hemos sabido es que generalmente las personas que tienen alguna discapacidad normalmente no son todas las que se reportan, ¿no? Porque algunas, por ejemplo, en las comunidades más abandonadas o más alejadas, pues no alcanzan a tener el acceso a los servicios y ni siquiera que se les contabilice. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Esta es lengua de señas que tú me comentas. ¿Cómo se ha vivido desde la pandemia? Es decir, ahora que estamos en el confinamiento, ¿cómo han vivido las personas que, por ejemplo, no sabemos comunicarnos? Tú tienes una especialidad. Estamos hablando de una población al 2018 que es del 1.3% más o menos de la población mayor de 3 años que tiene una discapacidad auditiva. Si yo quiero comunicarme con una persona o estas personas que han estado confinadas y que quizá no en todo su entorno no se maneja o no conocemos el lenguaje de señas, ¿qué es lo que está pasando en esta pandemia? Pues mira, es muy importante esta pregunta y precisamente como asociación civil creamos en conjunto con el Instituto de Radio y Televisión Morelense, unos videos informativos sobre la prevención, la protección y los cuidados que se deben tener en esta pandemia para poder llegar con todas estas personas sordas, que también tenemos que ser muy conscientes, como tú bien lo dices, que hay poblaciones o municipios o rancherías en donde no siempre han tenido el acceso a la educación. Entonces también hay personas sordas que tampoco conocen la lengua de señas y que no saben leer y escribir. Entonces, aunque se pongan muchas veces subtítulos en algunos programas,
no es posible que alcancen a absorber o a tener la información al 100%. Y sí ha habido una serie de problemáticas por falta de información. Sin embargo, la misma pandemia es la que dio la pauta para que se viera la importancia y la necesidad de los intérpretes para comunicar todo lo que acontecía, los cuidados, la prevención, y que se quedaran en casa lo más posible, aun cuando sabemos que necesitan trabajar. Si no trabajan no hay ingresos y pues van día a día muchos. Pero esta misma pandemia es la que nos dio la oportunidad de visibilizar a esta comunidad, porque estamos viendo que a nivel oficial nacional y estatal también, pues ya se logró que se incluyera el servicio de intérpretes en lengua de señas, que también es muy importante reconocer que no hay suficientes intérpretes capacitados, porque hay temas, ¿no? Digamos como la salud, la jurídica, la educativa. Entonces, algunos intérpretes se especializan en uno de los temas. Y podríamos decir que somos pocos los intérpretes que podemos abarcar todas las temáticas. Pero sí ha habido, afortunadamente, pues dentro de la limitación que se tiene, una amplia información a esta comunidad con esta situación de la pandemia. Oye, Elvira, me surge una pregunta. Todas estas personas de la comunidad de personas sordas, ¿todas ellas conocen el lenguaje de señas? Es decir, estamos hablando de 7.877.000 las personas que están contabilizadas, pero todas estas personas, o sea, ¿ustedes tienen la certeza de que tienen lenguaje de señas o cómo se comunican? O también dentro de este grupo de población hay, no sé cómo usar la forma correcta, analfabetismo, ¿sería la forma de decirlo? Sí, es correcto. Y pues exactamente como te comentaba, no todos tienen la oportunidad de haber tenido el acceso a la educación. Y que muchas veces cuando son sordos con padres oyentes, es más difícil la comunicación, porque los papás no tienen la menor idea, es un shock para ellos saber que tienen un hijo con cualquier tipo de discapacidad, pero en el caso de que si tienen un hijo sordo, pues no saben cómo comunicarse. Y sí hay analfabetismo en las personas sordas, por supuesto, del mismo conocimiento de la lengua de señas. Sin embargo, todos los seres humanos somos señantes. Todos hacemos señas. Ay, ¿cómo estás? Ay, espérame. Ay, ahorita regreso. ¿No? Entonces todos hablamos con señas o decimos ay. Y entonces tenemos que encontrar, y si las personas sordas que no conocen propiamente la lengua de señas mexicana, crean dentro de la familia una forma de comunicación muchas veces. Entonces se crea una lengua de señas familiar, interna o natural del ser humano. Sin embargo, sí desgraciadamente llega a haber un grupo marginado en cuanto a la información dentro de la misma familia, que no se esfuerzan o creen que no van a poderse comunicar de ninguna manera y entonces por eso ni los mandan a la escuela o no los toman en cuenta como un integrante más de la familia. Entonces quedan marginados y muchas veces, afortunadamente, si ellos se encuentran con una comunidad de sordos que les pueda enseñar, es como se logran salir adelante, que los mismos amistades o vecinos a veces también de sordos, ellos son los que les apoyan y los van sacando adelante. Aunque no sepan leer, aprenden la lengua de señas. Entonces es muy importante. Y algo que también quería comentarte, que fíjate, en el 2000 que se hizo el primer censo, incluyendo o tomando en cuenta a las personas con discapacidad, y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud daba una estadística del 10% aproximado de la población en general con algún tipo de discapacidad.
Y en el 2010, que se hizo el segundo censo, resultó que era el 5% de la población. De ninguna manera estoy diciendo que está mal el censo o el INEGI, no. Ellos hacen correctamente dentro de lo que es su responsabilidad. Sin embargo, como bien dijiste al inicio, muchas familias no lo manifiestan y en específico la sordera no se ve. Esa es una discapacidad invisible. Entonces, como no se les ve una silla de ruedas, un bastón o alguna, digamos, que no tengan algún miembro de su cuerpo, pues se piensa que no hay discapacidad. Porque la sordera, pues si no ves que están hablando con señas, no te das cuenta que son personas sordas. Y como decías también, pues si hay personas en comunidades lejanas, no quedan registrados o la misma familia no considera que son personas con discapacidad. Entonces, no está contabilizado al 100%, de por sí ninguna discapacidad, pero en el caso de la sordera, pues es menos certero la discapacidad o el poder identificar que tienen esta problemática y más que nada que son diferentes causas y a veces los mismos padres tardan en identificar que su hijo es sordo, si nació sordo, o que por algún problema al 1 o a los 2 años perdió la audición, porque hay varias formas, que son dos principales, una que es genética, cuando nacen sordos, y que como no se nota, y los bebés responden a las expresiones, ¿no? La mamá, el papá o toda la familia, ay, hola, ¿cómo estás? Y reaccionan a eso, no tanto al sonido. Entonces ya hasta más grandecitos, 2 años, es cuando se dan cuenta de que realmente no responden al llamado o a las palabras cuando se les habla. Entonces tardan en darse cuenta. O ya, pues digamos, ya por la tercera edad, como que es ya una causa natural que se va perdiendo, pues en sí, muchas actividades, la vista, el oído, el moverse, ¿no? Pero son muchas las causas y no inmediatamente se reconoce. Fíjate, te comparto dos experiencias chiquititas en relación a esto que tú comentas. Yo trabajé un tiempo en la guardería y recuerdo mucho que un bebito de 40 días, 50 días que estaba en la guardería, nos dimos cuenta en la guardería, bueno, las compañeras, de que parte de las actividades, algunas son con sonajitas. Entonces, alguna compañera dice, oye, me llama la atención que yo le hago con las sonajitas y él no voltea. Pero si me ve sonreír o me ve, entonces sí va la carita. Entonces ya se mandó traer a la enfermera, lo revisaron, enviaron al niño con el especialista y efectivamente tenía un temita resultó con un tema de sordera. Y otra, mi abuelito era sordo, pero como bien dices, una persona de la tercera edad, yo lo conocí, entonces hablando con señas, yo nunca aprendí el lenguaje a señas, entonces mi forma de comunicarme con mi abuelito de niña era yo le hacía dibujos, pero me viene una pregunta. Yo me acuerdo que antes la gente decía, es que es mudito, perdón por la expresión, o sea, yo lo escuchaba, es mudito, es una persona sordomuda, pero yo decía, es que mi abuelo no es, o sea, él es una persona que habla, él nació oyendo y en algún momento de su juventud perdió por completo el oído y entonces tuvo que aprender a comunicarse a veces para más rápido con mi abuelita, como por señas, ¿no? Y con nosotros como por dibujitos, pese a que utilizaba el aparato que no funcionaba muy bien. Entonces tengo una pregunta para ti. Una, hay personas que utilizan aparatos y siento que es molesto. A veces nos llegó a pasar que a los perros nos corretearon, íbamos a la escuela y como que el sonido para los perros, una vez nos corretearon los perros y él no le gustaba usarlo porque decía que era por el sonido. Y la otra es, ya no es el término adecuado, o ya no es el término, sino la palabra correcta para dirigirnos a las personas, y es un término despectivo cuando decimos una persona sordomuda. ¿Me explicas un poquito esta parte a mí y a las personas que nos están escuchando, viendo y leyendo y escuchando? Sí, qué bueno, es muy importante hacer esta aclaración, fíjate. Realmente las personas son sordas
porque nacen con la capacidad de hablar, pero al no escuchar, no pueden repetir los sonidos. Y si no se les da la atención adecuada para que aprendan a hablar, no son mudos, sí pueden hablar, son personas sordas, pero efectivamente, inicialmente, al no escucharlos hablar el español o el idioma del país en donde nacieron, ellos lo que hacen es sonidos. Se ríen, porque muchas veces también me preguntan, ¿un bebé sordo llora, se ríe? Claro, los sonidos son naturales. Ellos pueden hablar, no tienen ningún problema en las cuerdas vocales. Ríen, lloran, gritan. Entonces, la problemática está en que la expresión, bueno, ahorita te comento la estructura de la lengua de señas, pero la expresión para ellos es, bueno, es la gramática para nosotros y para ellos pues es el equivalente. Entonces, si los niños, como no se oyen ellos mismos, gritan, de por sí los niños son gritones, naturalmente, de chiquitos. Entonces, como ellos no se oyen, gritan mucho. ¿Y qué pasa con la mamá o con la familia? Que los voltea a ver, los ve hacia abajo, tiene uno que ver porque son pequeños, y les dicen, pero con una expresión de desagrado en el rostro, así como cállate, ¿no? Como de molestia, porque gritan demasiado fuerte, pero para ellos no hay ningún problema. Entonces ellos empiezan a darse cuenta de que cuando ellos emiten un sonido, es desagradable. Y ven que con los hermanitos, por ejemplo, o con la demás familia, hablan y no pasa eso. Entonces empiezan a retraer el emitir sonidos. Y lo hacen a veces solo en confianza en la familia, pero cuando están fuera de casa, en la escuela o algo, no lo hacen pensando que está mal. Y lo que sí sucede es que las cuerdas vocales son músculos y se les van atrofiando. Al no moverlas, al no ejercitarlas, se van atrofiando. Entonces, eso es muy importante, que tenemos para todo vicios o pensamos, ay, pobrecitos, que eso es algo que no aceptan. Ah, no oye, ay, es sordito, es mudito. Entonces, no es correcto, ni cieguito, ni cojito. Se debe de tener un lenguaje incluyente y como es. La comunidad de sordos está muy orgullosa de su identidad. Ellos tienen esa identidad cultural de aceptarse como comunidad de sordos. Y ellos así, sin sordito ni mudito, son sordos. Y no son sordomudos precisamente por lo mismo. Entonces, cuando no los oímos hablar el español, en este caso, sino nada más hacer sonidos, es cuando se dice, ah, pues son muditos. Y se cree, porque sí, realmente hay personas mudas, pero porque tienen problemas realmente en las cuerdas vocales. Pero ellos son sordos. Esa es la forma correcta, como decir ciegos o invidente, y como decir personas con discapacidad motriz o intelectual. Entonces, debemos de que no nos duela, ay, es que pienso que si le digo sordo, se oye muy feo, porque hasta las mismas familias o las mamás dicen, es que mi hija es mudita o mi hija es sordita. No, son personas, y las personas sordas dicen, yo lo único que no puedo hacer es oír, pero lo demás puedo hacer todo. Y como dices bien, muchas veces se ayuda a uno, y sobre todo cuando hay analfabetismo en personas sordas, que a mí me ha sucedido en los casos legales, que no saben ni cómo se llaman realmente, entonces se tiene que manejar dibujos y realmente usar, como decías, la lengua de señas natural, que es lo que yo le llamo a que todos somos señales. Como que ven, o vamos, y hacemos señas todos, somos señantes. Y algo muy delicado que pasó muchísimo tiempo, por eso es un logro y se hace esta conmemoración, y aquí pues sí podríamos decir celebración del reconocimiento a la lengua de señas en general en el mundo, pero en México la lengua de señas mexicana, es porque se les acepta
que así es como se debe aceptar a la comunidad de sordos, al grupo de personas sordas, respetando sus propias características culturales y de comunicación y de identidad, que es lo que tienen. Entonces, debemos de conocer, precisamente decía, la lengua de señas mexicana tiene su propia estructura, como todas las lenguas. Tiene la primera, que es como cualquier idioma, aprender el abecedario, que en este caso, al aprender el abecedario, nos va a permitir la dactilología o escribir en el aire. Por ejemplo, aquí para presentarnos, Denise, la intérprete, pues dice tu nombre deletreado, Adriana, y ya posteriormente, entonces para cualquier nombre propio o una palabra nueva que por primera vez se va a decir, se debe de deletrear el nombre. O cuando no sabemos el significado realmente. Y la segunda, la estructura es la ideogramas, que ya con una seña decimos un concepto, una palabra, una idea, ¿no? Por ejemplo, decimos, ay, nosotros somos amigas. Somos amigas. ¿Cómo podríamos decir el lenguaje a señas a las personas de la comunidad? ¿Cómo podría decirles yo, gracias por recibirnos en tu hogar? Porque nos están recibiendo en sus hogares, obviamente, desde esta plataforma. ¿Cómo podría decirle, gracias por recibirnos en tu hogar? Bueno, imítame. Tienes que poner una palma de la mano. Si tú eres derecha, vas a poner la izquierda. Y si no, viceversa. Pones la mano. Todos los dedos abiertos, el dedo medio, pero con todos los dedos abiertos, lo recargas en la palma, recárgalo en la palma, a la hora de voltear, es gracias. Gracias. Gracias por recibirme. Por recibirme. En tu hogar o en tu casa. Ajá. Ay, qué bonito, muchas gracias. Sí, entonces eso es muy bonito. Entonces esa es la segunda parte de la estructura, que con ideogramas, con estas señas, ya dices toda una idea, es gracias por recibirme en tu casa o en tu hogar. Y la tercera es la gramática, que son las expresiones. Tú lo hiciste perfecto, sonriendo con una expresión muy bonita de agradecimiento. No puedes decir, gracias por recibirme en tu casa, ¿no? O sea, es la gramática. Por eso es que los intérpretes hacemos mucha gesticulación, porque es lo que vamos a dar la intención, ya sea buena, mala, las preguntas, ¿no? Cómo hacer toda la gramática con la expresión. Entonces, la comunicación corporal. Y por eso, en nuestra asociación, que ya cumplimos este agosto 25 años. ¡Felicidades! Gracias, fíjate, ahí te hace con la mano así, como si te fueras a persignar. Y un círculo en el pecho. ¿Hacia el lado que sea? Hacia adentro. Tú dale, felicidades, esto es felicidades. ¡Ay, qué bonito! Porque ya fue nuestro aniversario 25 de la asociación y precisamente a mí me surgió el lema. Al inicio no lo teníamos, pero conforme íbamos avanzando en las actividades de la asociación. Para que me escuches, mírame, ¿cierto? Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate que me daba cuenta de que las mamás y la familia en general no veían a sus hijos cuando les querían comunicar algo. Entonces yo les decía, véanlos, porque ¿cómo van a saber qué les quieren decir? Que es como decimos, pues no me oyes o me dejas hablando solo. Entonces, para las personas sordas es muy importante todo visual. Todo es memoria fotográfica, digamos. Entonces, debe de ser, y eso le decía yo a las mamás siempre, pues para que los escuchen y sepan qué les quieren decir, véanlos. Entonces, así me fue saliendo ese eslogan de qué es lo que dicen los sordos. Para que me escuches, mírame, mírame. Porque hay personas que sienten pena o sienten que ellos se van a ofender si tú los ves. Y no, es necesario verlos,
Para comunicarte con una persona sorda, tiene que ser frente a frente, mirándolos, sin gritar, porque pues no te oyen, y hay quien grita, pensando que así pues de alguna manera les va a llegar la información, y tampoco exagerando las expresiones, ¿no? A veces, hola, ¿cómo estás? O sea, Sí. no, Pues tiene que con la ser naturalidad natural. que refiere cuando hablamos con una persona, porque al final de Exacto, cuentas solo somos personas diversas, exacto. somos personas diversas con el mismo valor y con la misma dignidad. Déjame leerte algunos comentarios que están poniendo aquí A ver. en el Facebook. A ver, nos comentan. Dice, vamos a ver, hay unos comentarios, si me permites, y vamos comentando, ¿va? Sí, sí, sí. Bien, dice, muy bien, Elvira Tico Gutiérrez, muy bien, es muy importante tener la información sobre la lengua de señas. Soy sordo, bravo Elvira Chong. Aldo Iván, Ay, dice Elvira y Denise, muchas felicidades, son mis mentoras. Aldo Iván dice, a ah, la presentadora Adriana, solo le recomiendo, continuando con el tema de conocer el lenguaje inclusivo, es lengua y no lenguaje, son sordos y no mudos. Efectivamente, es lo que hablábamos. Muchas gracias, Aldo, sí. por la observación, y es lo que comentábamos. Fíjate que justo este tema, Elvira, yo te puedo decir, soy analfabeta de lengua de señas, ¿no? O sea, yo soy Sí. analfabeta, y la idea es que como yo, habemos muchas personas que no sabemos cómo comunicarnos, y la idea es para estas personas poder generar, como yo, poder generar un espacio en el que decimos, ¿cómo nos incluimos nosotros en la comunidad? ¿Cómo puedo dirigirme de forma respetuosa? ¿Cómo puedo mirarte y decirte que reconozco y valoro tu dignidad como persona? Diversa a mí, pero con el mismo valor. Muchas gracias, Aldo. Gracias por la precisión. Efectivamente, bien es lo que decía Elvira, que son personas sordas, no personas mudas. Y por supuesto, es el lenguaje incluyente, lo dijimos al principio, es una forma, con el lenguaje, con el uso del lenguaje, podemos excluir o incluir. Y la O idea de incluir. esto es conocerlo para poder incluir. Esperanza Dosal dice, felicidades, hermana Elvira, y Denise es mi sobrina. La familia, gracias. Elvira, Sí, ajá, y otra mira, perdón. pregunta. Sí, 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 dime, adelante, dime. adelante. Quiero decir comentarios. Mira, exactamente. El lenguaje es algo que nos han enseñado porque Uh-huh. yo tendré mucha experiencia por los años que tengo dedicada a esto, pero sigo siendo alumna de las personas sordas. Sobre todo de Desiree, es mi sobrina, Roberto, su esposo, también es sordo, y ellos son mis maestros, aunque cuando ella era pequeña, ella me enseñó mucho de lo que es una persona sorda, porque sus papás también son sordos, pero ella específicamente, y hasta la fecha, ella también es maestra de educación especial y es sorda, y su esposo igual, pero ellos siguen enseñándonos. Yo aprendo mucho de ellos, son mis maestros, porque como te darás cuenta, la lengua oral es igual que cualquier idioma y todos aprendemos. Por ejemplo, en el aspecto político, cada sexenio tienen un eslogan, cada gobernante. Y, por ejemplo, cuando las personas sordas no podían comunicarse por teléfono hasta Uh-huh. que se logró el WhatsApp o los videos, es ahora una maravilla y ahorita ellos por eso tienen esta información y están viendo y están sabiendo de lo que estamos hablando, dando su opinión, pero más importante, que sepan que es por ellos que estamos haciendo esto. Entonces, bueno, haciendo rápidamente el agradecimiento, porque estás preguntando cómo nos incluimos, te agradezco muchísimo el interés y que también al conocer nuestra labor, pues te interesaste en este tema y nos estás dando la oportunidad de que se entere más personas y ellos mismos se den cuenta que son importantes, que son el eje de nuestra labor. Y ahorita pues tú ya te estás incluyendo al hacer este programa. Te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, fíjate que siempre la comunidad de sordos son los que se han adecuado a la vida de los oyentes. Y es muy importante esto que dices porque ¿cómo nos podemos incluir?
respetándolos, que es lo que tú estás haciendo con este programa, tanto las asociaciones a las que perteneces y representas, y pues más que nada que sí, la comunidad oyente, ahora los oyentes, desde la misma familia y la sociedad en general, vuelvo a repetir, para que los escuchemos, verlos, no nos dé temor verlos a los ojos, y que cuando ellos se adecúan más a nosotros, ellos son los que nos facilitan la comunicación, pero nosotros a veces la pena hace que nos cerremos y que nos bloquemos mentalmente, y entonces nos espantamos, por decirlo de alguna manera, y no atinamos a tratar de entender qué quieren comunicarse, qué es lo que quieren comunicar. Y como dices bien, muchas veces por escrito, pero fíjate que es algo importante, repitiendo que la lengua el español para ellos es un segundo idioma. La característica de la lengua de señas, como dice el servicio del que estoy certificada, que es lengua de señas al español y viceversa, no es lengua de señas en español. ¿Por qué? Porque la característica también es de que ellos piensan o su idioma, por decir de alguna manera, lo manejan como el americano, invertido, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú lo dijiste bien, gracias por recibirme en tu casa, ¿no? En lengua de señas sería, tú me recibes gracias en tu casa. De alguna manera, no es la estructura como en el español. Entonces, no utilizan artículos, preposiciones, ellos no conjugan los verbos. Prácticamente usan verbo, sujeto y predicado, digamos, o como telegrama. Aunque sean personas con un nivel universitario, profesionistas, el español no lo estructuran como nosotros, o sea, como los oyentes, porque es un segundo idioma y la gramática es diferente. Entonces, la lengua de señas tiene su propia gramática, hay que conocer su cultura, porque es como las lenguas indígenas, tienen sus características cada uno. Y otra cosa importante también, se llama lengua de señas mexicana porque es la lengua que usamos en México. Todos los países tienen su propia lengua, con su propia estructura también. Entonces se llaman lengua de señas venezolana, brasileña, colombiana, americana, no en inglés, porque hasta el abecedario cambia y la estructura. Y aún en México, la lengua de señas mexicana tiene regionalismos, modismos y hay diferencias. Sin embargo, es más fácil comunicarse con lengua de señas, aunque sean de diferentes países en cierta forma, porque la expresión es mucho el ejemplificar las acciones o los sentimientos o algo. Entonces hay más facilidad de comunicación entre sordos o con señas que entre oyentes que no conocemos otro idioma. Elvira, mencionaste, perdón, adelante. Sí. Ay, perdón, y esa es la forma de comunicarse con ellos, de frente, sin hacer exageración en las expresiones, natural, sin gritos. Y por ejemplo, cuando ellos están de espaldas o algo, pues tratamos de gritar para oír cómo llamamos su atención. Entonces debemos acercarnos, tocarles el hombro, tampoco así, o en la cabeza, o un golpe o algo, no, es llamar su atención, o si hay alguna otra persona enfrente de ellos, pedirle que le avisen que les estamos queriendo llamar, pero todo es de frente con naturalidad. Alguna ocasión quiero hacerte una pregunta ahorita que mencionaste el tema de las personas sordas e indígenas. Y esto que estás comentando en relación a esto que estás comentando de cómo llamo su atención. Alguna ocasión íbamos con mi esposo y llegamos a una tienda y había un puesto ahí en Cibac, me parece. Y entonces yo me acerqué, nos estacionamos en el coche y nos acercamos para preguntar cuánto costaban esas gelatinas. Entonces le digo, se me antoja la gelatina, nos paramos, nos estacionamos y entonces yo le digo a la persona, esto que tú dices, no se ve, esa discapacidad no la vemos. Entonces le digo, señor, buenas tardes, ¿cuánto cuestan las gelatinas? Y el señor me hace, y sabes, Elvira, yo me sentí que yo dije,
Y ahora ¿Ahora como, qué hago? ¿qué hago, no? Entonces, pues me decía el Señor, ¿no? Y entonces yo, Que no oía. o sea, yo no sabía cómo decir, me ¿Ahora sentí qué muy hacer? nada y dije, discúlpame. Entonces, pues me fui sin mi gelatina, pero dije, bueno, no supe qué hacer. Entonces, ¿cómo llamo Ajá. la atención o qué se hace? Y fíjate ahí, como que yo pensándolo, digo, ay, es que estaba muy fácil, mi querida Adriana. Me Porque bajaba, ellos, señalaba la gelatina y le ajá, preguntaba cuánto, ¿no? ellos te dicen, no oigo, o te dicen, no oigo. Ujú. Y es lo que te decía, se bloquea uno, dices, ¿y ahora qué hago? Lo fácil para mí ahorita, ahora para una próxima ocasión, era que tú le dijeras, señalando, porque en la lengua de señas se tiene que señalar, no es mala educación, es necesario. Entonces era señalar las gelatinas y decirle, Pero fíjate, creo que esto que me fíjate, por sucedió a decir, mí, muy, sí, quizás muy básico, ¿no? muy Pero sorpresivo. creo que lo que me sacó fue como de mi zona, porque sin darme cuenta, de alguna forma, creo que yo había borrado a este grupo en esta comunidad, creo que yo de alguna forma no estaba presente para mí, ¿sí me explico? Entonces cuando me enfrenté a una situación así, yo me sentí, y después me sentí como mal, pues efectivamente, porque yo creo que era más sencillo, pero bueno, creo que esto me toca también, y me dijo Adriana, hay un grupo que no estás considerando, que existen, que están, y que tú no estás considerando en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, Pues sí. quería preguntarte algo. Cuéntame qué pasa o qué situación vive, y porque te he visto con unos temas de género. Ser mujer en México, niña, indígena y con sordera. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Es tremendamente terrible la situación. Primero, fíjate, aparte de indígena, o sin ser indígena, aunque sean de la ciudad o aunque tengan conocimiento de instrucción educativa, muchas veces, cuando sufren una discriminación, violencia, violaciones físicas, sexuales, no saben hasta dónde tienen derecho a no aceptar una situación así, a que es algo que están violando sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque no tienen la información de retroalimentación que tenemos cualquier ser humano, que aunque no quieras, estás escuchando cosas, te enteras de temas y las campañas que se han hecho, que últimamente se hacen más visuales y las han podido entender un poco más, pero muchas veces no sabemos que tenemos derecho como mujeres a no aceptar una violación de ningún tipo, mucho menos sexual, menos una violencia física o psicológica que sufren mucho las personas sordas y las mujeres. ¿Por qué? Porque si de por sí hablando te dicen como mujer a veces, tú no sirves, tú no opines, tú cállate, a las mujeres sordas con la negación, digamos, de su existencia, simplemente las ignoran y no les toman en cuenta su opinión, su parecer, su sentir, porque muchas veces se cree, pues no oye, pues como si no pensara, no sintiera, no quisiera expresar situaciones. Entonces, las mujeres sordas, sobre todo anteriormente, ahorita es menos, pero se sigue dando si lo vemos con las mujeres oyentes, que sigue habiendo todo ese tipo de abusos y cuando son indígenas más, porque, o sea, se duplica, porque también hay esa condición de que son personas como con una condición inferior, ¿no? No igualitario de ser humano. Entonces no saben que tienen el derecho a denunciar, a no aceptarlo. Y entonces yo como intérprete en muchas situaciones de este tipo de abusos sexuales, de violaciones, me doy cuenta de que cuando les hacen los exámenes psicológicos, en apariencia no tienen el mismo daño que una niña o joven o mujer oyente, aparentemente, pero cuando ya se profundiza psicológicamente, pues se da cuenta y sale el daño que les causan emocional
porque es una impotencia y sobre todo que no conocen el derecho que tienen a denunciarlo, sea de quien venga esta situación. Entonces es muy grave y es por eso también muy importante, ahorita ya abarcando, a lo mejor lo ibas a tocar un poco después, pero es importante que el Estado mexicano en general conozcan estas leyes que ya existen, la Ley Federal de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también de las personas sordas. Todas las leyes, la Ley de Comunicación que ya marca que obligatoriamente debe haber intérpretes en todos los espacios informativos y sobre todo en los aspectos de salud, jurídicos, educativos, bueno, en todos los ámbitos debe de contemplarse el servicio de intérprete, que hasta la fecha está muy incomprendido y repito, ahorita con la pandemia se visibilizó esta necesidad, pero está muy incomprendido porque piensan, bueno, como que nada más es mover las manos y ya. Y no, es una responsabilidad muy grande ser intérprete, porque depende de lo que tú transmitas, que esté adecuado o no. Y en los casos jurídicos, imagínate un error. Entonces ahí tiene uno que ser repetitivo y no importa cuánto tiempo te tardes, hasta que a ti te quede claro lo que ellos te quieren transmitir y que tú estés seguro de que lo que se les está transmitiendo sea lo correcto y lo comprendan así. Porque los intérpretes, de hecho, somos los ojos, los oídos y la voz de las personas sordas. Entonces, una responsabilidad muy grande, no se ha valorado el servicio que damos y no por nada más lo económico, sino realmente es muy importante y sí debiera haber en todos los presupuestos un porcentaje para este servicio, porque todo mundo, y perdón, no es en contra de nadie, pero todo mundo oficialmente como que dicen, pues es que no hay recursos, es que no hay recursos. ¿Por qué? Porque no está contemplado este presupuesto para esta necesidad y derecho de la comunidad de las personas sordas. Sí, claro que sí, desde luego. Elvira, veo que en este ratito que hemos platicado has hecho énfasis en muchas de las necesidades, pero me gustaría preguntarte si hay un reclamo o varios reclamos que la comunidad sorda tenga que hacer a las instituciones y a nosotros como personas, ¿qué reclamos serían? Antes de que me contestes, déjame comentarte. Están escribiendo. Dice, sí, muy bien, así me das tiempo a checar, porque ellos me mandaron incluso unas peticiones que son 10. Ahorita las leemos. Sí, perfecto. ¿Va? Bueno, dice América Pacheco, que por cierto también es una persona muy valiosa en Amerce. Gracias, Ame. Dice, gracias por compartir. Felicidades, América Pacheco. Esperemos pronto la conozcas. Marichuy Andrade dice, muchas felicidades por el programa y felicidades, Elvira Chong. Eduardo García aplaude también. Bueno, ahora sí, regresamos. ¿Cuál es el reclamo que la comunidad de personas sordas tendrían que hacerle a las instituciones, sí, a nosotros como sociedad civil? Como sociedad. También. Ahí, perdonen ustedes, pero me voy a permitir leerlas. Ok. Para poder transmitir adecuadamente y no me falle nada. Es un texto que me enviaron. Ay, nada más que mi impresora como que está medio así. Vamos a hacer una cosa. Si gustas leerla, con mucho gusto te escuchamos. Y si quieres hacérnosla llegar y que nosotros lo publiquemos desde la página, con mucho gusto lo hacemos. Este espacio es un espacio de libre expresión, Elvira. Claro, nada más me gustaría entonces mencionar así como los puntos, no todo detallado, nada más los puntos. Ellos dicen, con la lengua de señas hay igualdad, porque están en la misma comunicación. Entonces, la Semana Internacional, aparte, desde el lunes está celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas.
¿Y cuál es esto? Promover la inclusión dentro de la sociedad de personas con problemas auditivos y sordera crónica. Ah, porque, perdón, que decías con tu abuelito que usa aparato, pero le Ya falleció, molesta. pero utilizaba un aparato, así es. Ajá. Exacto. Fíjate que hay 4 niveles de sordera. La hipoacusia, que con el aparato recuperan casi el 100%, el 90, 80% de audición. Y pueden entendernos así con palabras, pueden con el aparato. La moderada, que les cuesta más trabajo entender claramente al 100% las palabras, pero pueden percibir un poco más o sonidos. La media, que nada más escuchan sonidos fuertes o el teléfono, pero no pueden hablar así claramente. Y la profunda, que nada más oyen ruidos muy fuertes, un helicóptero, un carro muy fuerte. Y si usan el aparato que muchas familias se empeñan en que usen, porque creen que es así como un poco de magia o que les va a ayudar mucho, insisten en ponérselo, como dices, les aturde el sonido, es como cuando entras a una discoteca o tienes el radio mal sintonizado y se oye mucho ruido, les cansa, les duele la cabeza y entonces mejor no lo utilizan. Entonces no siempre es necesario o útil. Perdón, entonces, bueno, ellos dicen, tienen su identidad de sordos, necesitan accesibilidad, educación bilingüe, así como ya se implementó la escuela, la educación bilingüe indígena, debería de ser para sordos, porque es bilingüe, la lengua de señas y el español. Igualdad de oportunidades en lo laboral. Mucha gente, muchos empresarios a veces les da temor porque dicen, es que cómo, es que no me va a entender, es que no, se puede, siempre y cuando se les haga saber desde el inicio, desde la entrevista con un intérprete, las reglas, sus derechos y obligaciones y las reglas laborales, para que conozcan y se les debe dar la oportunidad porque son muy capaces, a veces más que nosotros, sobre todo los sordos, se concentran mucho, no hay que los distraiga, ¿no? Entonces, la participación igualitaria, fíjate, siempre se hace en los congresos y en muchas convocatorias, por ejemplo, en el Instituto de la Juventud, en los congresos, los parlamentos, no se incluyen casi personas sordas y tienen unos proyectos y unas propuestas maravillosos, la verdad. Te digo, yo estoy sorprendida y cada vez aprendo más de ellos y con toda la nueva tecnología, imagínate, te estaba comentando, perdón que me revuelva, pero quiero decir tantas cosas. Pues no había el teléfono, no había el celular, el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, el Twitter, todos los medios, ahora el Zoom, todas las facilidades para comunicarnos con ellos y que ellos puedan externar todo su sentir, sus necesidades y sus aportaciones, porque son muy valiosos, como todas las discapacidades, pero bueno, en este caso, ¿verdad? Entonces, aprendizaje por la vida también, pues ellos nos pueden dar muchas cosas, muchas enseñanzas, y desde la familia tenemos que valorarlos. Y ya me perdí, perdóname. No te preocupes, estábamos hablando del reclamo de las personas. Sí, Y hay una pregunta aquí, dice Eduardo García. Estamos ya por terminar a las 8:30 para que me gustaría cerrar con esto del reclamo, pero dice Eduardo García, oye, mi hermano es medio sordo, no sé si está bien decirlo así, gracias. ¿Qué le respondes? A él se le puede decir que tiene una deficiencia auditiva o tiene hipoacusia, es sordo, no hay problema. El problema es cuando a él se le hace sentir que es una pena o que, ay, pobrecito. Él mismo tiene que aceptar que tiene una deficiencia y que tiene hipoacusia. Entonces, si él es medio sordo, él sí con un auxiliar auditivo puede tener recuperación de audición.
Pero también es importante, si él nació con pérdida auditiva moderada o con hipoacusia, él puede con el aparato, te digo, recuperar, pero algo importante, no es magia ponerles el aparato, como muchas veces sucede, les ponen el aparato a los niños o a los ya más grandecitos y les dicen, hola, ¿me oyes? ¿Cómo te llamas? ¿Ya escuchas? No, tienen que aprender a oír también. Entonces, eso es conveniente por tiempos ponerse y quitar el auxiliar, porque como te digo, les duele la cabeza, que no lo empiecen a usar cuando hay ruido muy fuerte, sino poco a poco para que vayan adaptándose a aprender a oír. Y él tiene hipoacusia y no está mal decir que es sordo. Elvira, no sé si quieras agregar algo más en relación al reclamo, más bien estas peticiones tan bonitas que nos estás leyendo y que, ¿sabes? Me siento hasta como avergonzada y te voy a decir por qué. Porque digo, están pidiendo algo o tu documento expresa algo que ya la ley concede, pero si lo están reclamando es porque si la ley lo contempla, si las leyes y desde las políticas públicas se contempla, pero si sigue siendo un reclamo, es porque no se les ha garantizado el acceso a esos derechos que por el simple hecho de ser personas diversas tienen acceso, ¿no? Entonces, sí me parece que es doloroso, o sea, es doloroso, te digo, como sociedad, porque justamente no podemos relegar estos grupos de población por decir son una minoría, o sea, son personas, así fuera una sola persona, tiene el mismo valor y tiene la misma dignidad y no tiene por qué relegarse. Entonces, sí es vergonzoso, me llama la atención esto que tú decías de lo de la escuela, y yo, por ejemplo, te pregunto, a ver, si yo quisiera tomar como segunda lengua, porque en las escuelas públicas te dan como segunda lengua el inglés, por ejemplo, ¿no? No tiene un costo extra. Tú vas a la escuela, ahora hay unos programas en donde tienen estas unidades, se me fue el nombre, si lo recuerdas te agradezco muchísimo. Unidades básicas de rehabilitación o los CAM, los centros de atención. Ándale, pero ¿tiene algún costo? Por ejemplo, si yo dijera, oye, yo quiero formarme o yo quiero aprender lengua de señas mexicana, ¿tiene algún costo? Cuando va una familia, por ejemplo, que a lo mejor llegó a la familia un niño o una niña con una discapacidad auditiva, la familia tiene que formarse y yo te quiero preguntar si el tema económico es una limitante para la alfabetización en lengua de señas. Pues mira, aquí es muy importante 2 puntos que tocaste. El primero es que la educación especial o los CAM, que quiere decir Centros de Atención Múltiple, porque atienden diferentes niños con discapacidad, diferentes alumnos. En Cuernavaca hay un centro de atención múltiple especial para sordos, en Cuautla, y no recuerdo en otro lugar, creo en Yautepec también, o bueno, en sí, en todos tienen que atender a los alumnos sordos, y hay algunos CAM con especialidad en atención a los niños sordos. De ninguna manera el reclamo es contra una persona, sino es contra el sistema educativo y tampoco como culpándolo, sino es falta de información y de conocimiento. Más bien señalando esa deficiencia. Señalando, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que los maestros en general en la República, que son maestros de estos centros educativos, no están capacitados al 100% con el conocimiento de la lengua de señas, al 100%. Tienen un conocimiento de lengua de señas, pues, sin generalizar, porque hay excepciones, pero podríamos decir que básico, como con el conocimiento de un 10-20% de la lengua de señas. Entonces, las familias, sí hay centros como el CAM 6 en donde les dan clases de lengua de señas a los papás, pero muchas veces los tiempos, porque los dan dentro del horario, digamos, ¿no? Y si los papás trabajan o algo, es difícil. Entonces, como oficial, no hay cursos de lengua de señas gratuito. Esto lo proporcionamos las organizaciones civiles
y los líderes sordos, porque la lengua de señas, los cursos de lengua de señas deben ser impartidos por personas sordas principalmente, conocedores de la lengua de señas mexicana, expertos, como los tenemos en la asociación y como tenemos maestros sordos. Digo, tenemos no porque nos pertenezcan, perdón, sino por el contacto que los conocemos, exacto, que están capacitados para dar los cursos de lengua de señas y por supuesto que van a tener un costo, desgraciadamente, digamos, porque es su labor, es su trabajo. Sí, pero embargo, el costo es para ellos, pero no tendría por qué serlo para la ciudadanía. O sea, sería algo, a eso te refieres, ¿no? Que tendría que ser algo gratuito para la comunidad. Oficial, exacto. Ajá, sí. Que las instituciones, en este caso la SEP, los implementara como una materia más dentro de la educación. Por eso el reclamo que ellos tienen es, bueno, más que reclamo yo diría petición, tienen petición de que la educación para sordos sea bilingüe, pero previamente se tendrá que capacitar a los maestros y al personal que va a intervenir con la lengua de señas. ¿Y quién mejor que hacerlo que los líderes sordos, expertos y en el conocimiento al 100% de la lengua de señas mexicana, que no es solo la lengua de señas, se tiene que conocer la cultura de los sordos para poder entender y aprender. Es como cuando aprendes inglés y dicen, pero si estás pensando en español no lo puedes aprender o pronunciar. Es lo mismo, tienes que pensar como sordo o conocer su cultura para poder aprender la lengua de señas. Eso es muy importante. Y desgraciadamente, ahorita con lo de la pandemia, ha habido como un auge por internet de personas que tomaron un curso básico de lengua de señas o de un segundo nivel y ya se atreven a dar cursos de lengua de señas. Cuando, pues es como si todos quisiéramos ser maestros de español, porque hablamos español, pero tiene su gramática, su estructura, su todo, y sería imposible que seamos maestros de español todos. Y es lo que desgraciadamente pasa con muchas personas que medio aprenden y ya se sienten capaces. Entonces sí hay que tener muchísimo respeto por la comunidad de sordos. Te digo, yo con todos los años que tengo de experiencia, en ningún momento me ostento ni me atrevo a decir, wow, yo soy lo máximo, porque sigo aprendiendo y entonces debemos de tener muchísimo respeto por la comunidad de sordos, respetar su lengua que les pertenece, que como te digo, en el 2005 se aprobó por decreto como patrimonio lingüístico de la nación y de la comunidad de sordos. Elvira, yo estoy encantada de estar platicando contigo. Denise, estoy extremadamente agradecida contigo, con tu labor, porque quiero decirles que esto que está haciendo Denise y que es una donación que han hecho a la asociación, como bien lo decía Elvira, su trabajo, además que es muy cansado. Ellas no nos están cobrando nada, ellas dijeron, vamos a donarlo, es un trabajo que cuesta, pero a nosotros, sí quiero decirlo, como asociación civil no nos están cobrando, ellos lo hicieron desde su bondadoso corazón, lo cual agradecemos. Es el Día Internacional, 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas. Estamos hablando con Elvira Chong y el tema de hoy se llama Para que me escuches, mírame. Y creo que todo esto que has dicho, Elvira, creo que amplifica más lo que explicaste cuando dices mírame, porque no es solo mírame a los ojos, es mírame que existo igual que tú, mírame que comparto este mundo contigo y que tú compartes este mundo, mírame porque soy una persona, mírame porque tenemos los mismos derechos, mírame porque tengo sentimientos. Dice Eduardo García, de hecho hubo muchas burlas en la comunidad y demás amigos, ¿no? El tema es de la violencia, de la ignorancia también y del no valorar a otras personas. Dice Iraís, ¿podría repetir las leyes que tenemos que leer para saber sobre sus derechos? Elvira mencionó la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Tenemos la Convención también sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y básico, que independientemente de si se tiene una discapacidad o no, tenemos que leer los derechos humanos que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los derechos que están ahí no son derechos solo para personas sordas o no son solo para personas oyentes, son para personas que vivimos en el Estado y que tenemos todo el derecho a la protección del Estado. Por eso esta diferencia en la reforma del 2011 es tan importante entre una cosa es reconocer el derecho, pero otra cosa es establecer la garantía, es establecer ese mecanismo que permita hacer realidad el acceso a ese derecho. Dice Rebeca, qué importante es tener en cualquier secretaría o institución, claro, el apoyo del lenguaje de señas, porque hay familias donde el hijo no es sordo y los papás sí. Gracias por informar, muchísimas gracias. Algo por lo que nos atrevimos a invitar a Elvira, tuve la oportunidad de trabajar con ella en gobierno del estado y yo me quedé sorprendida cómo la comunidad va a Elvira para buscar apoyo. Y esto es algo que las instituciones, como bien lo dice Rebeca, o sea, no tendrían por qué ir a Elvira. Ojo, porque Elvira no puede estar en todas las instituciones. O sea, Elvira no puede atender lo que la fiscalía tendría que atender. Elvira no tiene por qué atender. Y no porque no quiera, sino porque humanamente no le da la vida. Entonces, a mí me consta de verdad como para cosas muy sencillas, algunas quizás más graves, y parecieran cosas tan elementales, ¿no? Como, no sé, preguntas de la vida cotidiana, e ir con Elvira porque tú vas a una institución a solicitar un servicio y eres una persona sorda y no te lo dan. Y entonces, como si fuera tu culpa tener una sordera, dices, no es un tema de culpa, sino más bien es tu responsabilidad o es una obligación que tú tienes, Estado, de considerar mi condición y generar en tu estructura las condiciones para que yo pueda acceder a los derechos que tengo. Para que me escuches, mírame, estamos hablando con Elvira. Elvira, estamos por cerrar, nos quedan 5 minutitos, son tuyos. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué nos quieres decir? Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en el programa, este es tu espacio. Gracias por todo lo que han compartido, por su tiempo, su conocimiento, por incluirnos, por abrirnos los ojos para poderles mirar. ¿Y cómo te gustaría cerrar? Pues mira, de todo lo que hablamos, y yo creo que importante lo que dijiste, que no tendrían que estar solicitando, reclamando o pidiendo la comunidad de sordos que los vean, que los atiendan, que les apliquen el derecho a lo que ya lograron como seres humanos. Entonces, lo importante, y como dices, es porque no se los garantizan. ¿Pero por qué? Yo creo que es un compromiso muy grande de cada persona, desde la familia, insisto, la sociedad y las instituciones oficiales. ¿Cómo quisiera decirlo? Los funcionarios encargados de cumplir la ley, pero no nada más de cumplirla, de que se dé a conocer. Yo creo que la obligación que tenemos todos y principalmente los funcionarios es conocer las leyes que tenemos que respetar para los seres humanos. Y cuando eres funcionario, yo creo que es muy importante la responsabilidad que tienes de brindar la atención en todos los ámbitos. Entonces tenemos que conocer todas estas leyes que no son nuevas, que ya tienen mucho tiempo, pero que empezando por la de los derechos humanos, de todo ser humano, valga la redundancia, debemos conocerla, porque muchas veces decimos, ay, pues es que no sabía, o muchas veces sucede que me dicen las personas sordas cuando necesitan algún servicio, y sobre todo en el aspecto jurídico, oficial o legal, o en el médico, es que me dijeron que lleve a mi intérprete. Entonces, no es posible que ellos lleven a un intérprete que está desarrollando un servicio laboral, porque como dices, no es nada más mover las manos, es también mental, porque uno tiene que cambiar el español a la lengua de señas y viceversa. Cuando ellos hablan en lengua de señas, uno lo tiene que interpretar a español. Entonces, mentalmente también uno tiene que trabajar así como a 100 por hora. Entonces, es una obligación conocer los derechos humanos. Yo creo que es la base y
principalmente, bueno, ya de acuerdo a las características y necesidades de cada una de las comunidades en general, indígenas, sordos, ciegos, con discapacidad motriz, con epilepsia, con autismo, todas las discapacidades, personas de talla baja. Es muy importante también dentro de la clasificación de discapacidad, no se incluye a las personas de talla baja, que también anteriormente se decía los enanitos. Ajá. Para que no sea, que digo, no era ofensivo porque de alguna manera se generalizó en el mundo, pero son personas de talla baja o personas pequeñas, pero tienen también muchas problemáticas, porque físicamente tienen un cuerpo pequeño, pero su interior es todo de tamaño normal, digamos, lo que les causa muchas complicaciones, e incluso para asistir hasta para lavarse las manos en algún lugar público, y bueno, es una complicación. Entonces, la atención que se debe de dar a nivel general, sociedad, autoridades y familia, es dar la atención de acuerdo a las características y necesidades de cada uno de los grupos. Haciendo esta diferenciación, desde luego, para poder adecuar las políticas públicas y que sean accesibles para todas las personas atendiendo a esa diversidad. Elvira, Denise, muchísimas gracias para que me escuches. Mírame, yo soy Adriana Ríos, me dio un gusto enorme haber estado compartiendo este espacio con ustedes. Gracias a la Asociación Mexicana de Resiliencia, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y les expreso mi gratitud a nombre de quienes hicieron posible este programa y que nos recibieran en sus hogares. Elvira, ¿dónde te pueden localizar? Si hay alguna persona, a lo mejor que esté padeciendo algún tema de violencia, por ejemplo, o que quizá con algo de lo que hemos platicado aquí se quede con alguna duda, ¿en dónde en dónde las pueden contactar? Quizá para una orientación, nosotros en la parte jurídica, si de alguna forma pudiéramos auxiliarles o pudiéramos orientarles, por medio tuyo, con mucho gusto lo podemos hacer. ¿En dónde te contactamos? Pues mira, sería por Facebook, en la página de la asociación, que así se llama, para que me escuches, mírame, y en el Facebook personal, Elvira Chong, @Facebook, o bueno, ahí me encuentran. Pues muchas gracias. Igual, y pues bueno, al contrario, muchísimas gracias y por esta oportunidad, y pues que no sea la última vez que nos vemos, que no sea, hay tanto que platicar. Gracias por su tiempo, gracias a todos y todos. Elvira, gracias por la generosidad, Denise, de tu tiempo también, y qué bonito que tienen un corazón tan grande como esa sonrisa y esa alegría que siempre nos comparten. Gracias a la comunidad de personas sordas por abrirnos sus corazones, por abrirnos sus hogares y sobre todo para enseñarnos. En la medida en la que vayamos generando espacios de diálogo, puede fluir relaciones de mayor respeto entre personas y obviamente caminar de la mano hacia una sociedad más incluyente. Muchas gracias, que pasen una excelente noche y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, Elvira. Hasta luego.